Querido estudiante del segundo año de secundaria, bienvenido a una nueva sesión del curso de aritmética. Ya esta es nuestra segunda y tercera sesión de este cuarto bimestre del año escolar 2020, la recta final de nuestro año escolar, y ya debes irte preparando para nuestros exámenes actuales, nuestro próximo examen final. Bien, querido estudiante. El día de hoy vamos a trabajar con el tema importantísimo en estos tiempos que estamos viviendo, un tema de estadística, medidas de tendencia central. Más preámbulo, vamos a dar inicio. ¿Qué es la estadística? No, la estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, procesar, presentar, interpretar y analizar los datos que sirven para la toma de decisiones en una investigación. Desde el Imperio Romano se aplica el uso de la estadística. La estadística sirve para ver cómo es el comportamiento de un cierto fenómeno en un grupo determinado y poder estudiar o analizar cómo si esto pasa aquí así, pues va a ocurrir de manera similar en, en cantidades mayores, ¿no? Por ejemplo, si esto trajo este resultado, si un fenómeno trae un resultado en una población pequeña, ¿no? En un grupo pequeño de personas, sabemos que si ampliamos el grupo de personas, vamos a obtener un resultado similar. Entonces, precisamente eso es lo que busca verificar la estadística, ¿no? Cómo va a ser el comportamiento en un parámetro muestral para inferir el parámetro poblacional. O sea, si esto ocurre aquí, va a ocurrir en más grandes proporciones en mayores personas. Entonces, el primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de población. El concepto de población es un conjunto de elementos que comparten una característica común. Por ejemplo, los alumnos inscritos en la institución Plan. ¿Qué característica comparte? Que están inscritos en la misma institución. Los peruanos mayores de 18 años. ¿Qué característica comparte? Que son mayores de edad, ¿no? Tienen más de 18 años. Los animales que se encuentran en el zoológico. ¿Qué característica comparte? Que todos ellos se encuentran en el mismo zoológico. Entonces, esos son conceptos poblacionales. Otro concepto de población, por ejemplo, pueden ser los glóbulos rojos presentes en sangre, ¿verdad? Y con eso vamos a entender mejor lo que significa una muestra. Porque una muestra es una parte o un subconjunto de la población seleccionada de acuerdo a un plan o regla con el fin de establecer información acerca de la población de la cual proviene. ¿Por qué te puse yo el ejemplo de los de los glóbulos rojos de mi sangre? Nosotros tenemos unos glóbulos rojos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra sangre. Cuando a mí me van a hacer un estudio, un hemograma, a mí no me sacan toda la sangre. A mí me sacan una partecita de mi sangre y por eso se llama muestra, muestra sanguínea. Me sacan una pequeña porción de mi sangre, ¿verdad? Y estudian cómo son los valores ahí, cómo está la hemoglobina, cómo está el colesterol, cómo está la glicemia. Y estudiando esa pequeña muestra saben cómo está mi organismo, cómo está la glicemia en todo mi organismo, cómo está el colesterol en todo mi organismo. No necesitan sacarme toda la sangre para saber cómo está mi colesterol en todo el organismo. Entonces, eso es lo que pasa con población y muestra. La población es toda mi sangre, pero la pequeña muestra me permite inferir, me permite saber cómo está toda la población. Así pasa acá, ¿no? Tenemos los peruanos mayores de 18 años, pero tomamos una parte de ellos y en ellos voy a estudiar, voy a hacer unas preguntas, voy a indagar una información y eso me va a permitir a mí conocer cómo están la mayoría de los peruanos mayores de 18. Eso es la diferencia entre población y... ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son los valores que habitualmente se ubican en la parte central de una distribución, es decir, son esos valores que me permiten a mí predecir cómo es el comportamiento de un grupo de datos. ¿Ok? Y son tres: media, moda y mediana. ¿Ok? Y los vamos a estudiar acá. La media aritmética se representa con una X y una barrita arriba.
La media aritmética es lo que nosotros utilizamos para calcular las notas. Cuando tú dices, profesor, ¿qué notas tengo? Y las sumas y las divides entre la cantidad de notas en total, eso es una media aritmética. ¿Ok? Es el cociente de la suma de todos los datos entre el número de datos que hay. Entonces, si yo quiero la media aritmética de 12, 13, 13, 16, 17, 17, 17, imagínate que estas son tus notas, ¿verdad? Entonces yo las sumo y las divido entre 7. ¿Qué resultado obtengo? Voy a hacer esa operación, obtengo que el resultado es 15. O sea, el promedio aritmético de mi calificación es 15. Todas mis notas están alrededor más o menos de 15. ¿Ah? Mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor central. Es decir, es el valor que deja la mitad de los datos antes y la mitad de los datos después. Es el que está en el medio. Para yo calcular la mediana, debo necesariamente ordenar los datos de menor a mayor. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo tengo mis datos ordenaditos, 4, 12, 17, 23 y 43. Ahora yo miro quién es el que está en el medio. Si la cantidad de datos, fíjate que tengo 5 valores, si la cantidad de datos es impar, ¿verdad? Los que dejan mitad y mitad, mitad para allá, mitad para acá, esa es la mediana, en este caso el 17. Pero si la cantidad de datos es par, por ejemplo 4, 5, 8, 12, 13 y 17, hay 6 datos, yo tengo que mirar los dos del medio, los sumo y los divido entre 2. Y ese me va a dar la mediana. ¿Ok? La mediana. La mediana aquí es 10, por ejemplo. Y la moda es lo más facilito. La moda es el dato que más se repite. Si yo miro esta cantidad de datos, el que más se repite es el 2. Entonces la moda es 2. ¿Ok? Y la mediana, ¿quién sería? La mediana sería el que está en el medio. Pero como hay 6, no hay nadie en el medio. Tendría que sumar y dividir entre 2. 2 más 2, 4, entre 2, 2. La mediana sería 2, ¿no? Aquí, aquí. Si yo me doy cuenta, ¿verdad? El 5 se repite 2 veces, pero el 4 también se repite 2 veces. Entonces, hay un dato que se repite 2 veces, la misma cantidad de veces. Eso se llama distribución bimodal. Hay dos modas. Una moda es 4 y la otra moda es 5. Dos modas. Y si miro este, ¿verdad? No hay moda, porque ningún dato se repite. Bien, entonces, hallar A más B, sí. A es la media de estos números y B es la moda de estos números. Entonces, para la media yo sumo y como hay 5 datos, divido entre 5. 2, 3 más 4 más 5 más 6 más 8. Dividido entre 5, cuando saque toda mi cuenta me da 5.2. Y la moda es el que más se repite y el que más se repite en esta distribución de datos es el 2. La moda es 2. 5,2 más 2 me da 7,2. Calcula la mediana de los siguientes datos. Entonces, para calcular la mediana hay que ordenarlos de menor a mayor. 11, 12, 14, 16, 18, 25. Y yo me doy cuenta que hay 3, 6, 9 datos. Como es impar, me fijo en que está en medio, el que va a dejar 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Ese es el 16. Entonces el 16 va a ser la mediana. Bien, no te olvides de copiar la clase en tu cuaderno con la fecha de hoy, que es 27 de octubre, y resolver tu ficha de ejercicios. Una vez que hayas hecho todo eso, debes subirlo a la plataforma. Cuídate mucho, espero te encuentres bien.